Nos da una información muy interesante. Aquí abrimos el expediente de los contenidos. Se cuestiona lo que vemos y escuchamos, pero sobre todo tú tienes el micrófono. Esto es Derecho a Saber. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, el espacio donde exploramos temas de tu interés y todo lo que necesitas conocer para estar bien informada e informado. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una ciudadanía más empoderada. Derecho a Saber. La reparación del daño no devuelve la vida, pero sí puede devolver la dignidad. En este episodio exploramos qué significa realmente reparar el daño en los casos de feminicidio y por qué es un derecho que aún busca hacerse realidad. Cómo se reconstruye lo irreparable. Hoy nos acompaña la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana. Bienvenida, maestra, a Derecho a Saber. Hola, Gaby, y hola también a toda tu audiencia. Me da muchísimo gusto estar aquí en este espacio tan importante para la ciudadanía en México. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. En México se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y acompañan a las víctimas de esas violaciones en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño. Esto lo publicó Amnistía Internacional en el año 2024. ¿Pero qué estamos haciendo como sociedad para detener esta violencia estructural? Recordemos que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 797 feminicidios en todo el país. Para comenzar y entender mejor el tema, maestra Edith, ¿podría explicarles a nuestra audiencia que apenas está escuchándonos qué es Amnistía Internacional? ¿Qué hace esta organización? Sí, bueno, no voy a ser muy modesta en la explicación de qué es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos, es la organización de derechos humanos más grande del mundo. Somos una organización y un movimiento. Es un movimiento que está formado por más de 10 millones de personas alrededor del mundo, que básicamente nos tomamos la injusticia como algo personal. Y como movimiento, Amnistía Internacional está formada por personas que deciden activarse, tomar acción, participar en una marcha, firmar una petición. Ahorita comento un poco también cómo surgió, tomar diferentes acciones exigiendo justicia para casos de violaciones a derechos humanos y también pues pidiéndole, exigiéndole a las autoridades que cumplan con su deber, que es un deber muy básico de garantizar todos los derechos para todas las personas. Un deber que hay que recordar el día de hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y cómo lo hacemos, ahí entra la parte más como de organización. Amnistía Internacional tiene presencia en más de 150 países alrededor del mundo y nosotras lo que hacemos es investigar graves violaciones a derechos humanos. Una parte muy importante, lo que tal vez algunas personas conozcan, son las publicaciones, las investigaciones que hacemos en Amnistía Internacional. Son investigaciones que se realizan todas con estándares de investigación bastante altos que buscan sobre todo proteger a las personas que son parte de esas investigaciones. Todas las investigaciones de Amnistía Internacional tienen una característica particular y es que siempre contamos las historias de personas. Lo que nuestro movimiento ha, entendido probablemente es que cuando hablamos de cifras como 130,000 personas desaparecidas, a veces se nos desdibujan que esas 130,000 personas tienen nombre, tienen familia, tienen hijas, tienen hijos, tienen hermanas. Entonces, lo que procuramos es también contarle a la gente qué pasa cuando a alguien le violan los derechos humanos, cuál es la vivencia que experimenta. Y a partir de la investigación, nosotras hacemos lo que en Amnistía Internacional se denomina campaña. La campaña es un trabajo, de 360 grados, decimos nosotras, que incluye acciones tradicionales de campaña, es decir, difusión de ese informe, difusión de las recomendaciones que nosotras hacemos, la publicación del informe. A veces tenemos también difusión en diferentes medios y alternativas de comunicación. Luego tenemos también todas las acciones de comunicación
comunicación, como esta en que estoy ahora, en que tratamos también como de llegar a medios de comunicación para llegar a más personas también. Luego tenemos todas las acciones de incidencia, que son sumamente importantes. Nosotras hacemos estos informes con el objetivo de generar cambios. ¿Y cómo tratamos de generar cambios? Pues tratando de, digamos, ejercer algún tipo de presión sobre la autoridad, que puede ser pues hacerle llegar las recomendaciones. A veces hacemos asistencia técnica, les explicamos a las autoridades, les hacemos llegar nuestros informes, porque nuestro interés es que las cosas cambien para que las cosas mejoren en todos los países. Entonces hacemos toda esa labor de incidencia directamente con autoridades de los congresos, por ejemplo, con autoridades estatales, municipales, federales en el caso de México. También hacemos incidencia con organizaciones de la sociedad civil, tratando de ampliar el espacio cívico en todos los países del mundo. Y luego también lo que hacemos es procurar que las recomendaciones que son específicas de los casos que documentamos abran paso a cambios más estructurales. Y el otro gran, digamos, como el otro... Yo digo que esa es una de las patitas o piecitos de Amnistía Internacional que es muy particular de la organización, es esta parte del movimiento. Nosotras tenemos activistas, personas que se unen al movimiento para salir a protestar o a exigir, para hacer activaciones en diferentes formas, sobre todo ahora muchos digitales. Y tenemos también un trabajo de educación en derechos humanos, difundiendo los derechos de las personas. Nosotras estamos convencidas de que las personas podemos ejercer nuestros derechos si los conocemos, que es parte de la labor que ustedes hacen aquí también, especialmente tú, Gaby, y tenemos todo un trabajo de educación en derechos humanos que procura justamente que las personas nos podamos acercar al conocimiento de nuestros derechos humanos para que podamos exigirlos. Y ese es un poco el trabajo que hacemos en México y alrededor del mundo. Claro, ¿y cómo funciona el tema de la sección mexicana con el nivel internacional? ¿Cómo definen estas acciones? Y ahora que lo dices, me acabas de recordar que yo vine a entregar firmas al Senado de la República cuando hacía mi servicio social en Amnistía Internacional. Pero ¿cómo funciona este nivel global? Es decir, hay acciones globales, hay acciones nacionales, por así decirlo, un poco de esa parte. Sí. Bueno, yo quiero decir que el tema de las firmas es sumamente importante, sí. Primero porque es el elemento fundacional de la organización, así fue como empezó, pero además porque nos recuerda que Amnistía Internacional no es lo que yo como directora represento. De hecho, diría, no es solo lo que los informes hacen muy bien elaborados, con altos estándares, sino sobre todo las millones de personas que apoyan esas causas. Esas firmas son eso. Es un acto muy simple en este momento además son firmas que son digitales, pero con eso de verdad se puede cambiar la vida de las personas y lo hemos hecho con todo ese apoyo y con toda esa solidaridad que tenemos de miles de personas alrededor del mundo. ¿Cómo funcionamos? Bueno, yo soy la directora de Amnistía Internacional Sección Mexicana, es un honor hacerlo desde hace 4 años y nosotras somos una organización de la sociedad civil mexicana, constituida en México como una asociación civil con toda la legislación y, por cierto, pues por supuesto con todas las obligaciones legales y digamos tributarias que tenemos en México, y estamos adscritas al movimiento internacional, al movimiento Amnistía Internacional a nivel global. ¿Qué quiere decir eso en términos de estar adscritas? Justamente que nosotras todo lo que hacemos, toda la investigación, todo el trabajo de campañas, las imágenes que utilizamos, el trabajo de difusión, está pegada a los estándares de todo el movimiento. Entonces, hay políticas del movimiento. Esto es una parte muy interesante porque quienes toman decisiones en Amnistía Internacional son personas, voy a decir, pues son personas muy expertas en derechos humanos, pero si lo puedo decir de alguna manera, son personas que están preocupadas por los derechos humanos. No tienen que ser grandes expertos o eruditos de los derechos humanos o eruditas, sino que son personas que deciden dedicar parte de su tiempo al movimiento. Y eso hace que el movimiento sea un movimiento muy democrático, porque son personas que hacen una donación para ser parte de la membresía de Amnistía Internacional, que por cierto es una donación bastante pequeña, lo cual garantiza la independencia económica del movimiento y la independencia política, porque no hay nadie que pueda venir a decirle a la directora, pues yo dono tanto y por lo tanto quiero que trabaje sobre este tema, porque como son miles de personas en México, tenemos en este momento casi 5,000 donantes, pero todas tienen el mismo poder.
y van a una asamblea donde toman decisiones. Bien. Y esas decisiones también se toman a nivel global. En México, además, nosotras tenemos entonces un marco estratégico que está pegado al marco estratégico global, que es en el que se determina en asamblea de membresía cuáles son los temas prioritarios de trabajo de la sección de Amnistía Internacional México en este país. Y luego, pues por supuesto, desarrollamos como compromiso con el movimiento y como compromiso con la humanidad una serie de acciones de solidaridad internacional, de todo lo que las otras secciones nos envían y nos dicen, bueno, nosotros estamos trabajando por el genocidio en Gaza, nosotros estamos trabajando por lo que está sucediendo en Venezuela, nosotros estamos trabajando. Y así, y eso es lo que... Entonces, las personas que son parte del movimiento, pues tienen oportunidad de trabajar y hacer acciones por lo que sucede en México, pero también por lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Y en el mundo, y es lo más importante y lo que más me gusta de Amnistía Internacional, que es esta perspectiva global que puede México ver de lo que está pasando en el mundo y ayudarse mutuamente, nacional y global. Y quisiera ya ir entrando un poco en el tema de lo que nos compete hoy, pero es, desde tu perspectiva, maestra, en Amnistía Internacional, ¿cómo ha evolucionado la atención a las víctimas del feminicidio en México en estos últimos años? O sea, ya entrar en el feminicidio. Sí, fíjate, Gaby, que nosotras en Amnistía Internacional empezamos a trabajar sobre el feminicidio como una violación de derechos humanos hace más de 2 décadas. En 2003, Amnistía Internacional publicó un informe que se llama Muertes Intolerables, que es un informe que documenta todas las deficiencias que se estaban cometiendo en lo que en ese momento llamábamos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Es decir, en ese momento ni siquiera hablábamos de feminicidios. Y Amnistía Internacional publicó este informe en 2003, hubo una visibilización muy grande de lo que estaba sucediendo en Juárez. Y muy desafortunadamente, más de 20 años después, lo que te puedo decir es que lo que creímos que era un fenómeno aislado, un fenómeno acotado a la frontera norte de México y que tenía que ver con características muy específicas de esa zona, se ha extendido a todo el país. En este momento, Gaby, no hay una sola entidad federativa donde no se cometan feminicidios, no hay una sola entidad federativa en donde esos feminicidios se investiguen adecuadamente, ni hay una sola entidad federativa donde no queden impunes en su mayoría. En 2021 publicamos otro informe que se llama Juicio a la Justicia, que es un informe que documenta las deficiencias que se cometen en feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México. Y creo que uno de los hallazgos más duros de este informe es que son las mismas deficiencias que se cometían en Ciudad Juárez en los años 90, después de más de 30 años de legislación y política pública que se ha logrado gracias a la lucha de las familias de las víctimas de feminicidio, sobre todo de las madres. ¿Qué es lo que pasa en México? Que hemos generado una serie de instituciones al mandato de toda esta legislación. Tenemos un aparato normativo bastante robusto, envidia de muchos países en el mundo, y tenemos también una serie de instituciones, fiscalías especializadas, centros de justicia para las mujeres, policías de género. Sin embargo, esas instituciones no están funcionando adecuadamente. Y no funcionan adecuadamente básicamente porque no tienen recursos suficientes para hacer lo que les toca hacer. Y cuando hablo de recursos me refiero, por supuesto, a presupuesto, pero también me refiero a personal especializado. Claro. Hemos invertido mucho en capacitación, en sensibilización, pero para investigar un feminicidio se necesita especialización. No se hacen algunas de las diligencias más básicas, por ejemplo, el exudado vaginal, que es fundamental para saber si hubo violencia sexual, que es una, digamos, de las características del tipo penal. No se hace en todos los casos. Hemos encontrado agentes del Ministerio Público que tienen las evidencias en bolsas de basura a la par de su silla, descomponiéndose. Algunos de los CEMEFOS sin refrigeración para poder preservar la evidencia. Y luego, desafortunadamente, encontramos también que, como hace 30 años, hoy también lo seguimos encontrando, el personal que debería conocer los protocolos, los lineamientos, etcétera, todos los documentos que se generan, porque en México además tenemos como una suerte de fetiche con todos estos documentos, no los conocen.
Y entonces no los pueden aplicar porque no conocen el protocolo, el lineamiento, etcétera, y no tienen recursos para poder hacerlo. Es decir, hemos encontrado, por ejemplo, agentes del Ministerio Público que ellos mismos pagan su gasolina o su pasaje para ir al lugar donde está la evidencia, que no tienen una cámara y toman fotos con su propio celular. Y bueno, ese celular se puede perder, se puede extraviar, o se les pueden robar. Vivimos en este país. Entonces encontramos una crecimiento exponencial de los feminicidios en el país, pero no de los recursos que está invirtiendo el Estado mexicano en la investigación. Y bueno, la política de prevención, pues bastante escasa también. Claro. Estamos hablando con la maestra Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana, una voz muy importante en los derechos humanos, y estamos hablando sobre la reparación del daño a víctimas de feminicidio, que allá vamos. Ya me platicaste un poco sobre cuál es el tema, el papel que juega las instituciones y lo que falta por hacer desde esa perspectiva, pero ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las familias de las víctimas para acceder a la reparación integral del daño, ¿no? Un poco aquí estamos como en la atención a la víctima, pero las familias y la reparación. Fíjate que el tema de la reparación es uno de los temas que nosotras vemos con mucha esperanza. Es muy difícil reparar a una víctima, a la familia de una víctima de feminicidio, porque el principio, digamos, principal de la reparación del daño es retornar a la víctima al estado en que estaba antes de la violación a derechos humanos. Y eso es imposible para las víctimas de feminicidio, porque pues obviamente estas personas ya fueron asesinadas. Y nosotras estamos apostando mucho por poner en el centro el tema de la reparación, Gaby, porque el acceso a la justicia, visto como la sentencia a quien sea responsable de un feminicidio o quien resulte responsable, es solo una partecita de lo que puede reparar a una víctima. Reparar a una familia de una víctima de feminicidio es muchísimo más complejo que ejecutar una sentencia. Y esto lo dejo en un lado porque además tenemos en el país, digamos, una impunidad impresionante. México es un país en donde, dependiendo de la fuente, entre 95 y 98% de los delitos quedan impunes, de manera que, con toda honestidad, pues no podemos poner ahí como todos los huevos de la canasta en esperar una sentencia. Pero además una sentencia no le resuelve a la familia todas las implicaciones de un feminicidio, todas las consecuencias que hay alrededor del feminicidio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué pasa con los hijos y las hijas de una víctima de feminicidio? Con los miles, cientos de miles tal vez de niños y niñas ahora que están huérfanos por un feminicidio. ¿Quién está trabajando con ellos? ¿Cómo se construye el proyecto de vida de las infancias que están huérfanas por feminicidio? Muchas de las cuales, además, Gaby, en las víctimas que nosotras hemos acompañado, presenciaron el feminicidio, fueron testigas del feminicidio. Eso no se repara con una sentencia. Es decir, ahí hay un trabajo de asesoría, de atención psicológica, que es responsabilidad del Estado mexicano. No es responsabilidad solamente de quien ejecutó el feminicidio, porque hay una responsabilidad del Estado mexicano en cómo se están cometiendo los feminicidios en México. Y luego todo lo que pasa particularmente con las madres, pero con toda la familia de las víctimas de feminicidio, que de un día para otro no solamente pierden un familiar por un asesinato, por un feminicidio que ya de por sí es un hecho traumático, sino que de un día para otro asumen una serie de responsabilidades que no tenían. Es decir, ahora tenemos abuelas que son madres o que están haciendo el papel de maternar a sus nietos y nietas, que son nietos y nietas con mucho daño también. Tenemos madres, hermanas de las víctimas de feminicidio que están envueltas en un proceso penal que también es muy doloroso. Tenemos madres, tenemos hermanas que están, como digo, creando, maternando a estas infancias, pero que también en muchos casos se convirtieron de un día para otro en defensoras de derechos humanos, porque empiezan a exigir justicia, no como yo, porque quise dedicarme a eso, sino porque les cometieron una violación a derechos humanos gravísima y también empiezan a tener otra identidad ahí.
¿Cómo se construye eso y qué está haciendo el Estado mexicano para trabajar con las familias de las víctimas de feminicidio? Te comento que hay algunas entidades federativas en donde ya hay algunas, digamos, como algunas iniciativas, pero necesitamos de verdad empezar a trabajar de manera conjunta, porque este es un país de víctimas, Gaby, y hay que empezar a trabajar en la prevención. Justo esa es mi siguiente pregunta. ¿De qué manera la reparación del daño puede contribuir a evitar, o bueno, a prevenir futuros feminicidios? Fíjate que desafortunadamente parte de lo que puedo comentar es que sobre todo cuando son niños y niñas huérfanos por feminicidio, en los casos que nosotros hemos tenido oportunidad de acompañar hay muchas consecuencias, incluso a veces digamos algunas de las infancias que tienen actitudes muy agresivas, claro, porque vivieron la experiencia de la violencia de sus progenitores muy cercanos y, como te digo, algunas lo atestiguaron. De manera que trabajar con esas infancias es prevenir. Es prevenir no solamente feminicidios, es prevenir probablemente muchos otros temas, incluso de salud mental, de estas infancias que son huérfanas, y también tenemos un tema legal sobre el tema de la patria potestad y la custodia de esas infancias, que también está medio en el aire, ¿no? ¿Qué pasa con, y esto es una pregunta que dejo al aire, qué pasa con el posible, digamos, agresor o el quien cometió el feminicidio? La enorme mayoría de los feminicidios, Gaby, en México siguen siendo cometidos por personas conocidas de la víctima, por las parejas, exparejas, en algunos casos por otros familiares, pero estas personas son familiares también de esas infancias, de esas mamás, de esas hermanas. ¿Cómo se construye esa relación, no? Creo que lo que tenemos es muchísimas más preguntas que respuestas. Y yo creo aquí, Gaby, que lo fundamental, y el día de hoy lo quisiera recordar también, es poner en el centro a las víctimas. Yo te puedo decir, como una persona que ha venido trabajando sobre este tema hace más de 20 años, lo que, como digamos, en mi conocimiento y en el conocimiento de Amnistía Internacional pensamos. Pero lo más importante es saber qué piensan las mamás, las hermanas, cuál ha sido su experiencia de vida, cómo a ellas se les repara el daño. Y fíjate que nosotros hemos tenido algunas experiencias de reparación del daño para víctimas de feminicidio, una en Jalisco, que fue muy interesante porque justamente lo que procuramos fue decirle tanto a la Comisión de Derechos Humanos, que hizo una recomendación, como a las, en ese momento, Instituto de las Mujeres, ahora Secretaría. Aquí a quien hay que preguntarle es a la señora Nancy, la mamá de Alondra. ¿Qué le repara a ella el daño? ¿Cómo Nancy puede reconstruir su proyecto de vida? Y ella pudo decir cómo. Porque el hecho de que sean víctimas no quiere decir que no tengan idea de ahora qué voy a hacer. Claro. ¿Qué hago con este niño y con esta niña en el caso de Nancy? ¿Cómo puedo hacer para que la afectación a ellas sea la menor posible? ¿Qué hago con las hermanas de Alondra? Esa experiencia la estamos teniendo también en el Estado de México con las 4 víctimas de feminicidio que acompañamos del informe Juicio a la Justicia. Y es muy interesante decirle a las instituciones, tú tienes unas ideas, pero aquí lo más importante es saber a ellas cómo se les repara el daño. Porque ellas tienen mucho que decir de cómo se repara, por ejemplo, la imagen de la víctima de feminicidio, ¿no? ¿Cómo hacemos para decir esta persona no tuvo ninguna responsabilidad en ser asesinada? ¿Qué le repara? ¿Cómo a esa familia, dice, se dignifica el nombre de la víctima? ¿Cómo se dignifica el mío, el de la madre o el de la hermana? Y dejo de ser estigmatizada como una señora histérica que está pidiendo justicia o que no entiende que su hija ya murió. ¿Qué hacemos con los niños y las niñas? Como decía, ¿qué hacemos en las comunidades, no? Y ellas tienen mucho que decir, Gaby, mucho más que decir. Me permito señalarlo, que las organizaciones y que las instituciones, y lo que hay que hacer es escucharlas. Bien, y en este caso que contabas, ¿qué fue lo que pedían? Ya que había pasado el feminicidio, habían perdido a su hija, hermana, familiar, ¿qué fue lo que pedían? Fíjate que lo primero que ellas piden es una reparación en términos de la dignidad del nombre, de reparar el nombre de la víctima, porque desafortunadamente en México y bueno, seguramente alrededor del mundo,
sigue habiendo esta duda de qué fue lo que hizo. O sea, ¿por qué no denunció antes? ¿Por qué no se fue antes de la casa? ¿Por qué no huyó antes? O sea, una manera sutil de poner la responsabilidad en la víctima en vez de poner la responsabilidad en el agresor, o a veces hasta en la familia. ¿Por qué no fuiste a rescatarla? ¿Por qué no la sacaste de la casa? ¿No? Y entonces ahí hay una parte muy importante para ellas. Acabo de venir de Guadalajara, y para quienes estén en Guadalajara, muy cerca de la Glorieta de las Personas Desaparecidas, hay una estatua de Alondra, que es justo una de las víctimas que nosotros acompañamos en el estado de Jalisco, que justamente trata de reparar, fue una de las medidas que pidió Nancy, su mamá, para recordar el nombre de Alondra, que por cierto además es una mujer del tamaño real de Alondra, con los brazos abiertos, recibiendo a las mujeres de Jalisco y recordándoles que ellas tienen derecho a vivir libres de violencia. Esto lo hicimos también en San Luis Potosí con la madre de Carla Pontigo, un caso que no solo todavía está impune a más de 13 años ya del feminicidio de Carla, sino que ni siquiera se ha logrado judicializar. Y ahí empezamos a trabajar diciendo también, pues mientras esto se investiga, hay que empezar a trabajar en la reparación del daño. Y también en San Luis Potosí hay una estatua de Carla Pontigo, muy importante para la familia, porque además en el caso de Carla hubo mucha estigma en torno al feminicidio de Carla por las condiciones en que se realizó. Carla trabajaba en un bar en el estado de San Luis Potosí, y bueno, había mucho comentario, ¿no? De, bueno, ¿qué estaba haciendo una mujer trabajando en un bar, etcétera? Y la presunción de que pudiera haber sido un accidente. Entonces, este tema de la dignidad de la víctima es central para ellas. Lo otro que piden mucho es una disculpa pública de las autoridades, que las autoridades reconozcan que cometieron deficiencias en la investigación de los feminicidios de sus hijas. Esto es difícil en México, muy difícil. Sí. Nosotras afortunadamente logramos, o ellas lograron y nosotras las apoyamos en el Estado de México, que el fiscal general de justicia emitiera una disculpa pública, al menos a las 4 familias de víctimas de feminicidio que están en el informe Juicio de la Justicia, y afortunadamente además se emitió otra disculpa pública para muchas de las víctimas de feminicidio en el Estado de México por el propio fiscal general de justicia. Y esto es muy importante para las víctimas, porque muchos de los casos permanecen impunes, como te decía, por las deficiencias que cometen las autoridades. Y para ellas es importante que la autoridad reconozca que tiene responsabilidad. Luego, pues, en algunos casos hay también medidas que tienen que ver con la asistencia o asesoría psicológica. Obviamente hay muchísimo daño emocional, tanto para ellas como para sus familias. Y bueno, un elemento que también es importante es medidas económicas que permitan recuperar el proyecto de vida. Hay algunas de ellas que dicen, ya yo no quiero vivir en el municipio donde vivía mi hija, o yo quiero sacar a mis nietos o nietas de este lugar y entonces necesito algún, digamos, tipo de apoyo económico para trasladarme, o algún emprendimiento económico, ¿no? Entonces también de este tipo de medidas económicas que lo que buscan es que ellas puedan reconstruir su proyecto de vida. Y para eso, insisto, pues es muy importante la escucha, porque no es no es una receta estándar, no es que todas quieren reparar, no es que todas quieren disculpa pública y memorial, o que todas quieren medidas económicas y asistencia. Necesitan y requieren diferentes cosas, pero sí es cierto que el tema de dignificar a las víctimas es muy importante siempre para ellas. Bien, estamos hablando con la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Mexicana. Finalmente, maestra, ¿qué podemos hacer como sociedad para apoyar a las víctimas y también exigirle a las autoridades que cumplan con esta obligación de reparación? Bueno, hoy es un día de decir mucho de lo que hay que hacer. Yo creo que lo primero que hay que hacer es acompañar a las víctimas de feminicidio y de otras violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en México y alrededor del mundo. Y hay diferentes formas de acompañar, Gaby, y algunas, sobre todo ahora que hay tanta emergencia de redes sociales, son
bastante simples, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede acompañar? Pues se puede, yo diría, lo primero es no sumarse al estigma, ¿no? Es decir, hay que informarse y no sumarse al estigma de quién sabe en qué andaba, qué hicieron en la familia, todo esto que comentaba. Ahora, eso me parece fundamental porque también para ellas es muy importante. Y lo otro es, hay muchas formas de tomar acción. En el caso de Amnistía Internacional, nosotros tenemos una paleta muy grande, digamos, de actividades, de formas de tomar acción. Pueden participar en marchas a la gente que le guste marchar, en activaciones. Pueden seguir en redes sociales a las víctimas. También ellas organizan sus propias actividades también, pero a veces un like ahí, un retweet o algo ayuda muchísimo a ellas, mensajes para ellas, escuchar, informarse. En el caso de Amnistía Internacional, nosotras tenemos justamente una petición en los casos de víctimas de feminicidio y eso es dar un clic en una petición que llega directamente a las autoridades para exigir, en este caso, reparación para las víctimas de feminicidio. Hay otras organizaciones, muchas organizaciones que también desarrollan acciones de solidaridad y todas son importantes, Gaby. Es decir, yo quisiera recordar que ahora que estamos en el Congreso, todas las conquistas que hemos logrado, las organizaciones, pero sobre todo las víctimas, se las hemos arrancado a las autoridades, exigiéndoles. Y entonces no podemos dejar de exigir porque desafortunadamente estamos en un momento de la historia de la humanidad en que estamos viviendo muchos retrocesos en muchos lugares del mundo. Y la única manera de tener eso es mantener la exigencia. Desafortunadamente, para los sectores de población que hemos sido tradicionalmente discriminados, ninguna conquista está lograda para siempre. Son las primeras que vienen para atrás. De manera que yo invito también a tu audiencia. Nosotras tenemos toda esta información en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx, y también en las redes sociales somos Amnistía México, en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera. Ahí estamos en todas las redes sociales. Pues muchísimas gracias, maestra Edith, por esta conversación. Sin duda apoyaremos con retweets, con likes, con mucha difusión sobre este gran trabajo que hace Amnistía Internacional. Gracias de nuevo por la participación. Muchísimas gracias, Gaby. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora de audiencia del canal del Congreso. Gracias por acompañarme. Agradezco a la producción, a Sergio y Raúl, a mi equipo, Mariana, Charlie, Fernanda y Jennifer. También al director Raúl Paz Alonso por abrir este espacio. Síguenos como Defensoría de Audiencia del canal del Congreso en X, Facebook, TikTok y en Spotify como Derecho a Saber. Nos vemos a la siguiente. Nos da una información muy interesante. Derecho a Saber.